Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares. Argentina, negociación de deuda es seguida de cerca por el Fondo Monetario Internacional, que espera un buen rumbo para esas negociaciones. México, más presupuesto social para bajar efectos negativos de la pandemia. Alemania ha dicho que aportará más al presupuesto de la Unión Europea con el mismo fin, justamente bajar efectos negativos de la COVID-19. Naciones Unidas además dio una alerta sobre la hambruna. Vamos a estar en el espacio de análisis, como le llamamos, revisando las informaciones sobre este punto. El Programa Mundial de Alimentos es quien emite un último informe y desde allí se elevan las alarmas. Les decía, el Fondo Monetario Internacional está siguiendo las negociaciones de reestructuración de deuda entre Argentina y sus acreedores internacionales. Así lo dijo un funcionario del organismo que señaló que desea que ambas partes alcancen un acuerdo que le devolvería sustentabilidad a la deuda del país. Las declaraciones del FMI se producen luego de que dos grupos de bonistas rechazaran el ofrecimiento del gobierno argentino de reestructurar deuda con un recorte de intereses del 62%, un periodo de gracia de 3 años y una quita de capital del 5,4% sobre unos 70.000 millones. Tengamos en cuenta que Argentina también busca una reestructuración de deuda con el FMI, al que le debe cerca de 44.000 millones, según un acuerdo stand-by cerrado con la administración Macri en el año 2018. Mientras tanto, ayer el Ministerio de Economía en un comunicado dijo que Argentina no pagará vencimientos de intereses de 3 bonos por unos 500 millones y se adherirá al periodo de gracia contemplados en los instrumentos en el marco de este lanzamiento de oferta, cuyos términos expiran el día 8 de mayo del año 2020. Usando este elemento, la República decidió valerse de los periodos de gracia contemplados para los servicios de renta correspondientes. Lo dijo, repito, el Ministerio de Economía argentino en su comunicado. Instrucciones bien precisas para en las próximas horas atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Hay un estado de alarma y tenemos la disposición absoluta de entendernos o de hacernos entender, de entendernos o hacernos entender. Mucha claridad, mucha firmeza y preparados para cualquier escenario. Le hago un llamado a la clase obrera, a la clase campesina de Venezuela, a los trabajadores y trabajadoras, para que me den todo su apoyo. Si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular contra el pueblo. Así hablaba ayer en la noche el presidente Nicolás Maduro, advirtiendo en un encuentro productivo con ministros y gobernadores que tomará medidas contra empresas que se aprovechan de la pandemia para especular y pidió apoyo a los trabajadores. El presidente Maduro se reunió ayer también con los agricultores. Juntos dieron inicio al ciclo de siembra y producción agrícola. Se entregaron créditos e insumos para la activación de 1.120.000 hectáreas de siembra. El gobierno bolivariano está actuando con los pequeños y medianos productores, que son los que hoy desarrollan la agricultura, mediante un esquema de financiamiento mixto, con créditos tradicionales bancarios y el uso de la criptomoneda venezolana, el petro.
El sector productivo de Ecuador sufrió pérdidas por unos 7.000 millones de dólares dentro de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 que mantiene al país bajo restricciones. La cifra la confirmó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quien se refirió a la disminución en las exportaciones, especialmente de petróleo. Recordemos, este es un país, Ecuador, bajo el ala del Fondo Monetario Internacional. Una vez que Rafael Correa dejó la presidencia y asumió Lenín Moreno, lo primero que se hizo fue justamente recurrir a medidas de auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional con esa receta aupadas en un contexto que se preveía iba a ser de crecimiento. Allí entonces la importancia de este número, 7.000 millones de dólares pérdidas en el sector productivo de Ecuador. Y el presidente de México, López Obrador, anunció este miércoles un incremento de financiación a programas sociales y obras llamadas prioritarias. 25.600 millones de dólares van a destinar para mitigar la crisis sanitaria que deja el coronavirus. López Obrador tomó la decisión un día después que Banxico anunciara una medida que equivale a 31.000 para darle una mayor liquidez al sistema financiero. El gobernante destacó que se bajarán al mínimo actividades a excepción de las prioritarias y que dará 3 millones de créditos a la población más vulnerable y a la clase media, al tiempo que se crearán 2 millones de nuevos empleos. Un decreto que entrará en vigencia en las próximas horas. Del anuncio, lo más resaltante fue la afirmación del presidente. Dijo: con eficiencia, honestidad y austeridad podremos aumentar el presupuesto y proteger programas sociales. A su vez, mantener las obras principales como el aeropuerto y la refinería. Solo tenemos que apretarnos un poco el cinturón con honestidad y sin corrupción. Palabra de Merkel. A la vuelta de la pausa, Alemania anunció que pone un poquito más al presupuesto de la Unión Europea, más de lo que sus socios comunitarios le exigen. Debemos estar preparados en un espíritu de solidaridad para hacer contribuciones mucho mayores al presupuesto europeo durante un periodo limitado de tiempo, porque queremos que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan recuperarse económicamente. En esta jornada, como vimos, habló la canciller alemana Angela Merkel. Afirmó que Alemania está dispuesta temporalmente a hacer aportes más elevados al presupuesto europeo para ayudar a los socios más afectados por la pandemia. Alemania está dispuesta en el espíritu de la solidaridad y de forma temporal a hacer contribuciones claramente más elevadas al presupuesto comunitario para ayudar a los socios más afectados por la COVID-19, ha asegurado en una declaración de gobierno ante el Bundestag, Cámara Baja alemana, Angela Merkel. Sobre los llamados coronabonos que se impulsan desde Italia, Merkel ha reiterado que emitir deuda común europea implicaría reformar los tratados comunitarios y la ratificación de los parlamentos nacionales. Una acción que tardaría mucho tiempo en poder ponerse en práctica cuando la crisis actual requiere ayudas financieras urgentes. Por eso abogó por instrumentos rápidos. Un plan económico europeo puede apoyar la recuperación en los próximos 2 años y trabajaremos en ello. Apelando a una unión que constantemente se muestra fragmentada, la canciller alemana finalizó su discurso con su acostumbrado mantra: a la larga, a Alemania solo le irá bien si a Europa le va bien. Al norte de Italia, en Turín, un taller puso a disposición su materia prima para la producción de máscaras protectoras para personas con discapacidad auditiva y de habla. Miren las imágenes, muestran justamente una nueva posibilidad. Había gran preocupación entre este sector de personas con discapacidad auditiva y apareció como respuesta inmediata por parte de esta entidad la posibilidad de fabricación de este objeto. Para una persona oyente es como mucho curiosidad, dicen, lo que habrá detrás de una mascarilla, pero para millones de personas con problemas de audición, esta es una barrera de comunicación insalvable. Así se ha presentado entonces la necesidad del uso de la mascarilla con esta particularidad
hay campañas ya colaborando, hay voluntarios colaborando en todo el mundo. Estas imágenes corresponden a Turín y la idea es que aún las personas que tenemos capacidades diferentes en esta crisis sanitaria que vivimos en el mundo no sean una excepción. Allí entonces un pedido a crear mayor conciencia para que no haya brecha en la comunicación en este sector de personas que consideran como reto justamente esta situación de atravesar la pandemia. Mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump vuelve a prohibir la inmigración con la excusa de proteger empleos locales de la mano de obra extranjera. Mientras él decide esto, hay sectores que ponen en marcha iniciativas para las personas que están afectadas por esta pandemia. Es el caso del Sindicato de Conductores de Camiones de América, que distribuye alimentos a los conductores desde el puerto de Los Ángeles con la ayuda de los servicios de la comunidad laboral y del Banco de Alimentos de Los Ángeles. 40 voluntarios también aquí se mueven para ayudar a distribuir entre 800 y 1.000 paquetes de alimentos, incluidas carnes y papas. La economía estadounidense se está yendo por el precipicio. Un indicio ha sido la caída del barril de crudo estadounidense por debajo de los $0 esta semana. Esto lo dicen expertos. Con 22 millones uniéndose a las filas del desempleo y que exigen al gobierno algún tipo de ayuda para mantenerse día a día, ahí les damos un cuadro de situación de lo que pasa. Donald Trump con las medidas también aparece legislando sobre otros puntos en el mundo, caso conflicto con Irán. El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, calificó de sin precedentes la situación en el mercado de petróleo en medio de este coronavirus. Zanganeh llamó a acelerar la reducción en la producción de crudo y tomar medidas adicionales para salir de la crisis. El funcionario señaló que se debe tomar acción desde OPEP Plus, así como aquellos productores del petróleo que no asumieron ninguna obligación, en particular Estados Unidos y Canadá. Añadió que la OPEP no podrá estabilizar los precios del petróleo en medio del coronavirus sin ayuda de otros y llamó a los países a cooperar para avanzar en ese sentido. Vemos cómo petroleros estadounidenses esperan en la costa mientras el almacenamiento se agota en medio del exceso. Imágenes aéreas muestran petroleros anclados frente a la costa, esto es el puerto de Los Ángeles, mientras las instalaciones de almacenamiento se quedan sin espacio. Allí entonces una realidad, toda una postal que se da en estos días. Brent opera $25,68 el barril, tendencia al alza. WTI con la misma tendencia opera $15,43 y la cesta OPEP, estamos hablando de la jornada del 22 de abril, registra un descenso, cotiza en $12,22. A la vuelta de la pausa, Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos también asumen una tarea virtual por estos días en esta coyuntura. Van a ver las imágenes y lo vamos a analizar en nuestro espacio llamado Expediente Económico.
La crisis sanitaria que vive el mundo ocasionada por esta pandemia causará hambruna en gran escala. ¿Quién lo advierte? Naciones Unidas. La ONU advierte que debido a los riesgos de recesión económica que enfrenta el mundo, hay una alta probabilidad que la pandemia por coronavirus empuje a 130 millones de personas a la inanición y la hambruna podría afianzarse en algunos países por su situación económica. También acotan que en el peor contexto se estaría salvando a la gente para que mueran de hambre si no se ponen en marcha planes para la protección de la sociedad, no solo en el corto plazo, sino también a futuro. El director del Programa Mundial de Alimentos no fue más alentador con respecto a este escenario, ya que él mismo declaró que 10 de los países en riesgo ya tienen más de 1 millón de personas al borde de la inanición. Destacó que entre los inconvenientes para alimentar a la gente se tienen problemas como la inestabilidad en los precios del petróleo, la certeza de una recesión inminente, la disminución de ayudas económicas para suministros de alimentos, a lo que se suman las medidas de confinamiento que afectan en gran medida a los sectores más vulnerables, que dependen del trabajo que hacen día a día para poder sobrevivir. Todos estos factores estarían aumentando los niveles de pobreza y haciendo imposible que cada vez más personas puedan adquirir alimentos y llevarlos hasta su mesa. Las causas asociadas al coronavirus que afectan son innumerables. Entre ellas están la recesión económica, la pérdida de ingresos, la caída de las remesas, la caída del turismo que en condiciones normales genera importantes ingresos y al no tenerlos esto dañaría a países como Etiopía. Todo esto combinado generaría una escasez de fondos que interrumpiría el comercio y ocasionaría la hambruna a dimensiones inimaginables en unos meses, afirma la ONU. Todas estas razones en conjunto podrían ocasionar la escasez de alimentos. Por este motivo piden actuar para evitar esta desgracia. El director general del Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró que existe un alto riesgo de que las personas puedan morir por el impacto económico que genera la COVID-19, más que por el virus en sí mismo. Declaración que llama a la reflexión de los organismos competentes para activar planes rápidos y eficaces que eviten a toda costa este escenario, para poder preservar lo más importante para la humanidad, la salud y la vida de las personas. El PMA ya había declarado la crónica de una muerte anunciada, ya que la organización había asegurado en el pasado que el 2020 sería un año difícil para países arropados por la pobreza. En un trabajo de investigación, la agencia identificó a 55 países como los de mayor riesgo de caer en la hambruna. Basados en sus crisis alimentarias del año pasado, en el top 3 están los siguientes países: Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Lo que consuela de cierta forma es que la mayoría de estos países no ha alcanzado picos altos en los contagios por COVID-19, ya que el epicentro del mismo se ha estado trasladando entre Asia, Europa y Estados Unidos. Los otros factores que incluyen en la escasez de alimento es la sequía y las fuertes lluvias que influyen en los cultivos. Esto generado por el cambio climático, que ocasiona una inestabilidad en el ambiente, lo que facilita la invasión de langostas que se comen todos los cultivos que originalmente eran para el pueblo y evidentemente disminuyen los suministros de alimentos para la región afectada. Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos hicieron un llamado a los estados y a los organismos competentes para actuar en conjunto, de forma atinada, rápida, ya que argumentan que con su experiencia con las asociaciones podrían implementar los programas necesarios y atajar los efectos negativos del COVID-19. La idea es que la pandemia no mute de crisis sanitaria a crisis alimentaria y humanitaria. Esa es la mayor alerta que emite justamente Naciones Unidas. Fíjense esta información. China lanzará festival de compras en línea para estimular consumo. Allí tienen esta información. Estamos viendo Xinhua en español. China lanza este festival
online para evitar justamente estas medidas de distanciamiento social que se alteren por alguna causa. La idea es que el crecimiento económico en este país se contrajo 6,8% interanual en el primer trimestre y mientras siguen cuidando el aspecto sanitario no descuidan el económico. Este festival es el segundo que se hace en su tipo. Es una de las medidas más recientes adoptadas por la segunda economía mundial para promover consumo y mitigar los impactos de la pandemia. Más de 100 compañías de comercio electrónico van a participar en el evento que se hará del 28 de abril, o sea que falta un poquito, al 10 de mayo. Lo organiza el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Tecnología, Informática, la Oficina Estatal de Correos y la Asociación de Consumidores de China. El país pone todas las expectativas para revitalizar su economía, mayormente en el consumo local, mientras la pandemia debilita demanda externa en el mercado mundial. Lo dice Xinhua. Las ventas al por menor de bienes de consumo, un índice importante que mide el crecimiento del consumo, disminuyeron 19% interanual en el primer trimestre. Debemos llevar adelante el espíritu de mudarnos al oeste de nuestros antiguos profesores. Se logran importantes avances históricos. Después de algunos desastres importantes, nuestra nación ha crecido a través de las dificultades. También creo plenamente que la gente de la Universidad de Jiatong y nuestros camaradas en el oeste definitivamente harán contribuciones sobresalientes a la nación china en el proceso histórico de la nueva era. Y es así como otras informaciones nos van llegando de China. Se celebra una feria de empleo en Wuhan. En Hebei, flores de Shiba Sakura en Qianji inundan los medios de comunicación del país mostrando esas bellezas. Ha comenzado la siembra de primavera en la provincia de Heilongjiang. Y así, de a poco, China, sin descuidar, repito, su aparato de salud, va buscando reactivar y abrir ventanas en lo social y en lo económico. A todos muchas gracias. Hasta luego.